Muy buenas noches a todos. Primero quiero darles las gracias por asistir a la noche de hoy al tercer webinar de la semana, en el cual el grupo 4 tiene el placer de presentarles una docencia sobre el carcinoma hepatocelular. La noche de hoy contamos con la presencia de nuestra moderadora, la doctora Richards, doctora en medicina, cirujana general, docente en la cátedra de cirugía y una experta en el tema de esta noche. Nuestros expositores esta noche son la doctora Jinjin Kwang y el doctor Francisco Pérez, los cuales van a nutrir nuestros conocimientos con datos actualizados en la epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico y manejo del carcinoma hepatocelular. Posterior a la docencia, culminaremos el webinar con una sesión de preguntas y respuestas, por lo que los exhortamos a todos los asistentes a que realicen preguntas en el chat durante la conferencia para que éstas sean respondidas al final. Sin más que decir, le cedo la palabra a la doctora Jinjin Kwang, la cual nos va a hablar un poco sobre la epidemiología y fisiopatología del carcinoma hepatocelular. Gracias, doctor Espinosa. Bueno, comencemos con la definición. ¿Qué es el hepatocarcinoma? Entonces, el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma se define como una neoplasia maligna hepática primaria y es la más común y una de las principales causas de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, incidencia y prevalencia, en general, el cáncer hepático compone el 7% de todos los tipos de cáncer, siendo así un aproximado de 850,000 casos nuevos anuales. La tasa de incidencia más alta del hepatocarcinoma ocurre en Asia y África subsahariana, por la alta prevalencia de la infección por el virus del hepatitis B, con unos 20 a 35 casos por 100,000 habitantes, en contraste con Europa del Norte y Europa Occidental, que tienen unas tasas bajas de incidencia con menos de 5 casos por 100,000 habitantes. Hay que recordar que este cáncer tiene una fuerte preponderancia en el hombre y se estima una proporción de hombre a mujeres de unos 2.5 casos. La incidencia aumenta con la edad y alcanza su máximo a los 65 a 70 años. En chinos y en poblaciones africanas negras, esto tiene una edad media de 40 a 50 años. Bueno, deben saber que también hay diferentes tipos de cáncer hepático, pero el carcinoma hepatocelular compone casi el 85 a 90% de todos los cánceres hepáticos, mientras que el colangiocarcinoma intrahepático solo el 10%. Siguiente. Bueno, esta imagen la puse porque, bueno, es muy interesante, ya que podemos sacar 3 conclusiones muy importantes. Uno, que todos los cánceres malignos, los cánceres hepáticos y de vías biliares son los más numerosos por habitante. Y que 2, que a diferencia de casi todos los cánceres que vemos en el recuadro, el hepatocarcinoma tiene una tendencia a aumentar con el paso de los años, ya que ven que es casi la única barra visible que va hacia la derecha, en cambio los otros para la izquierda. Y como conclusión número 3, podemos decir que comprobamos el hecho de que la población masculina es la más afectada en comparación a las de las mujeres, pues ven que la barra de color azul oscuro está casi un tercio más larga que la celeste, como vemos en la imagen. Siguiente. En esta imagen es para ilustrar la incidencia del hepatocarcinoma en diferentes países y una breve mención del factor o factores más importantes que inciden en la aparición de esta patología. Por ejemplo, vemos de rojo a los países con más alta incidencia como China, Mongolia y Egipto, que su alta incidencia se debe principalmente por el virus de la hepatitis B, C o ambos en el caso de Egipto. En naranja vemos a Estados Unidos, en donde la obesidad y la diabetes ha sido un factor importante, y en Sudán por la exposición a la aflatoxina B1 en la alimentación. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, el estado cirrótico del hígado es el principal factor de riesgo para el desarrollo del hepatocarcinoma.
y puede deberse a diversas causas tales como la hepatitis B, la hepatitis C, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y diabetes, el uso de esteroides anabólicos y el estado de hemocromatosis de algunos pacientes. Entonces, ¿cómo afecta la infección de la hepatitis B o C? Esto normalmente, puede aparecer muchos años después de que un paciente tenga infecciones hepáticas. El consumo excesivo de alcohol durante muchos años aumenta el riesgo de cáncer hepatocelular. Entonces, cuanto más uno bebe, mayor es el riesgo de uno de adquirir este cáncer. En cuanto a la obesidad y diabetes, ambas condiciones aumentan su riesgo de cáncer de hígado, ya que interviene en un 20% de los casos. La obesidad puede provocar una enfermedad del hígado graso no alcohólico que puede provocar un carcinoma hepatocelular. El mayor riesgo de diabetes puede deberse al daño hepático causado por la enfermedad, además de que las personas con diabetes suelen tener sobrepeso u obesidad. El uso de esteroides anabólicos, esto está más dirigido principalmente a los atletas que a veces usan los medicamentos que imitan la hormona sexual masculina, la testosterona, para desarrollar mayor masa muscular, por lo que su uso prolongado aumenta su riesgo. La enfermedad por almacenamiento de hierro o la hemocromatosis, esto hace que se almacene demasiado hierro en el hígado, lesionándose y así desarrollando el cáncer. Y por último, la aflatoxina. Esta es una sustancia nociva que se encuentra en ciertos tipos de moho en el maíz, en las nueces o algunos granos. Y países como Estados Unidos han tomado medidas ya que tienen limitada la cantidad de aflatoxina que se puede dar en los alimentos. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos ver la historia natural de un paciente que cuentan con factores de riesgo antes mencionados y que si no se tomaran las medidas necesarias para controlarlo, evolucionaría a tener una hepatocarcinoma, siendo el hígado graso no alcohólico y la estatohepatitis no alcohólica dos estados reversibles y que con tratamiento podría no ser un problema mayor. Pero si evoluciona ya a cirrosis o al hepatocarcinoma, ya sería irreversible los cambios que tiene el tejido hepático y ya sería de mal pronóstico para el paciente. Siguiente. Bueno, ya entrando en lo que es la fisiopatología, la aparición del hepatocarcinoma es un proceso complejo de múltiples pasos que comienzan con nódulos cirróticos precancerosos llamados nódulos displásicos de baja malignidad, que evolucionan a nódulos de alta malignidad, que pueden transformarse de ahí en un hepatocarcinoma. Con los análisis genómicos se han ofrecido una imagen clara de los principales factores que impulsan el inicio y la progresión del carcinoma hepatocelular. Se dice que este tumor se debe a la acumulación de aproximadamente 35 a 40 alteraciones genómicas por cada tumor, entre las cuales 8 se consideran oncogénicos. El hepatocarcinoma es un cáncer prototípico asociado a la inflamación, al microambiente inmunitario y a la lesión oxidativa presente en el hígado con daños crónicos que son fundamentales para inducir las mutaciones. Entonces, en este cuadro vemos que las anomalías moleculares comunes en el hepatocarcinoma se deben principalmente a mutaciones, a las amplificaciones focales de alto nivel o a delección homocigótica en blancos específicos. Siguiente. En cuanto a las vías de señalizaciones afectadas para el desarrollo de un hepatocarcinoma están la sobreexpresión del TER, la inactivación del P53 y alteraciones del ciclo celular, la activación de la vía de señalización de la cadherina, activación de la vía PTEN, señalización de las vías RAS-MAPS y señalización del IGFR. También, por último, puede también estar afectado la desregulación del receptor c-MET
y su ligando HGF. Siguiente. Bueno, en estos dos slides que les voy a presentar, les voy a explicar brevemente sobre dos escalas que, a pesar de no clasificar el hepatocarcinoma como tal, nos ayudan mucho a saber el estado del paciente. Estas van a ser la escala ECOG y la escala de Shayput, y que los ayudará a entender más sobre el algoritmo del tratamiento que más adelante le hablaremos. Bueno, comenzamos con esta. La escala de ECOG es una forma práctica de medir la calidad de vida de un paciente exclusivamente con cáncer, cuya expectativa de vida cambian con el transcurso de meses, semanas o incluso en días. Esta escala va desde un grado 0 a 5, en donde un grado 0 indica que el paciente está completamente activo y puede realizar todas sus actividades sin restricción alguna. El grado 1 tiene limitado solamente en actividad extenuante. El grado 2 puede valerse por sí mismo, pero ya no se puede realizar actividad física. Ya en el grado 3, el paciente tiene incluso limitaciones en su propio cuidado, y casi el 50% del día ellos necesitan estar en cama o estar sentados. Ya para el grado 4, está totalmente confinados en cama o en silla, y ya para el grado 5 se consideran, ya están muertos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la escala de Shayput, este es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Aunque originalmente se usó para predecir lo que es la probable mortalidad asociada a la cirugía, se usa ahora para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de hígado. Esta escala utiliza parámetros como la bilirrubina, albúmina, tiempos de protrombina, el grado de ascitis y el grado de encefalopatía hepática, y que dependiendo del puntaje se clasifica en pacientes Shay A, B o C. Y bueno, para mí, para aprender los criterios de esta escala, uno podría asociarlo con el neumotecnia batea, la B de bilirrubina, la A de albúmina, la T de tiempo de protrombina, ascitis y encefalopatía hepática. Muchas gracias, doctora. Continuando con la docencia de esta noche, tenemos al doctor Francisco Pérez, que nos hablará sobre la presentación clínica, el diagnóstico y el manejo del carcinoma hepatocelular. Adelante, doctor. Buenas noches. Entonces, tenemos como primer punto lo que sería la presentación clínica de estos pacientes. ¿Quiénes son estos pacientes? ¿Cómo identificamos a estos pacientes? Como vemos, los síntomas del paciente son bastante vagos, pero nos pueden indicar la patología la cual tiene la persona. Los pacientes con esta enfermedad pueden presentar un dolor en el cuadrante superior derecho, el cuadrante referente al hígado. También pueden presentar signos típicos de una enfermedad cancerígena, como sería la pérdida de peso, la anemia. Pueden presentar alteración de las enzimas hepáticas, donde vemos una descompensación de la función hepática y que evidenciamos una cirrosis. También pueden presentar un soplo hepático en un 10 a 20% de los casos. De estos signos, ¿cuáles serían los más importantes? Lo que me decía la literatura es que la anemia se encuentra en más de la mitad de los casos de la paciente. El soplo, como lo dije, un 10 a 20% es bastante poco frecuente. Entonces busquemos anemia, buscamos dolor en el cuadrante superior derecho, buscamos pérdida de peso y alteración de las enzimas hepáticas o descompensación de la función hepática. Es poco común, pero también podemos contar ruptura del tumor, lo que puede llevar a un abdomen agudo, donde se evidencia hemorragia intraabdominal, y también puede tener manifestaciones extrahepáticas como lo que es una hipercalcemia, una hipoglucemia y una tirotoxicosis. Cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad, lo primero que debemos pensar es quién se encuentra en riesgo, a quién voy a buscar, a quién quiero diagnosticar. Entonces, la piedra angular en casi todos los tipos de cáncer y también el carcinoma hepatocelular es el diagnóstico temprano. Saber quién es el individuo a cual yo voy a hacer una búsqueda exhaustiva para hacer un diagnóstico temprano. Estos serían los individuos cirróticos relacionados con una infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, pacientes con hemocromatosis, pacientes con deficiencia de alfa-1 antitrypsina y pacientes alcohólicos.
¿Qué se le recomienda a este grupo? ¿Cómo los busco? Se recomienda hacer un seguimiento con una tomografía cada 6 a 12 meses y hacer una medición de lo que será la alfa-fetoproteína o AFP. ¿Por qué se hace un diagnóstico temprano y por qué hacer una búsqueda un tamizaje en este tipo de pacientes? Es porque en el diagnóstico temprano se puede hacer una resección que es curativa en un 30-50% de los casos. Siguiente. Exámenes de gabinete. Como siempre debemos recordar, al pedir exámenes, a pesar de que la palabra diga de gabinete, no es una lista a cumplir porque sí. Debemos saber por qué lo estamos buscando y cuál es el objetivo de pedirle exámenes a un paciente. Entonces, al entender un paciente en el cual sospechamos un hepatocarcinoma, debemos buscar dos cosas que son identificar la gravedad y la causa de la hepatopatía subyacente. Entonces, mencionemos una lista de exámenes que se deben solicitar, lo que sería un BHC, el electrolito sérico, el perfil de función hepática, las pruebas de coagulación y la alfa-fetoproteína, la cual hablé anteriormente, o AFP. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué parámetros? Como mencioné, dos cosas, que debemos buscar la gravedad de la hepatopatía y la causa. ¿Cómo busco la gravedad? Dentro de los tiempos de coagulación, el TP y el tiempo protomina y el INR prolongado me pueden marcar una insuficiencia hepática. La elevación de las transaminasas con la prueba de función hepática es un marcador de proceso inflamatorio activo en el hígado. La anemia es un marcador de un sangrado crónico, relacionado tal vez a varices o relacionado a una enfermedad crónica. Trombocitopenia es un marcador de esplenomegalia e indicativo de que puede tener una hipertensión portal el paciente. La hiperbilirubinemia es un marcador de que hay una enfermedad hepática avanzada. Entonces, estos son los laboratorios que debemos solicitar y esto es lo que debemos buscar dentro de este panel de laboratorios. ¿Cómo identifico la etiología de la hepatopatía que tiene el paciente? Si hay un aumento de la saturación de hierro mayor al 50%, podemos tener una sospecha de hemocromatosis. Si hay concentraciones bajas de alfa-1-antracicina, podemos identificar a un paciente con esta deficiencia que recordemos que es una persona con un factor de alto riesgo. Si encontramos una persona con medidas de AFP mayor a 400 nanogramos por mililitro, podemos hacer una sospecha grande de que tiene una CCH, o sea, un hepatocarcinoma. Si tiene hipercalcemia, podemos sospechar uno de los síntomas que dije anteriormente, que eran raros, pero se pueden encontrar. Y también debemos pedir lo que es el perfil serológico o el perfil de lo que sería para el virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, buscando antígenos de superficie y de núcleo para identificar una hepatitis activa o crónica. Como ven el cuadro que puse acá al lado sobre lo que es la determinación de los valores de la AFP, la alfa-fetoproteína es un marcador muy interesante para lo que es esta enfermedad. Se dice que tiene una sensibilidad del 40 a 64% y una especificidad de un 75 a 91%. ¿Cuándo se eleva? Se eleva como producción del tumor o por un efecto de la regeneración de los hepatocitos. Se puede elevar en otras condiciones, por eso es que tiene una baja sensibilidad, pero recordemos que tiene una amplia especificidad. Por lo cual, su valor sérico se debe acompañar de un criterio clínico para poder determinar un diagnóstico. Hay que recordar que un valor normal de AFP no descarta el diagnóstico de hepatocarcinoma y en pacientes cirróticos y no cirróticos, como vemos aquí en el punto que dice normal o menor a 400, sospecha CHC, si hay lesión ocupativa en el estudio de imagen y transaminasas normales, o sea que el paciente puede tener un valor normal y aún puede tener la sospecha de que tenga la enfermedad o podemos diagnosticar la enfermedad si el estudio de imagen lo indica. Siguiente. Recordando el punto anterior de la AFP, lo mencionaré más adelante, pero vamos entonces a la parte de la imagenología. Para establecer un diagnóstico con certeza y para tener un abordaje terapéutico adecuado, debemos requerir pruebas de imágenes, la cual cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos las tres pruebas de imágenes principales, lo que sería el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. El ultrasonido ofrece lo que es un costo menor y tiene una sensibilidad del 60 y una especificidad del 97% para el diagnóstico de CHC. Aumenta lo que vemos en la imagen será un aumento de la ecogenicidad de las lesiones en la modalidad Doppler y podemos indicar zonas de neovasculatura, lo cual sería una probabilidad diagnóstica. La tomografía lo que me ofrece es una sensibilidad del 68% y una especificidad del 93%. Recordemos que la tomografía tiene que ser contrastada para poder hacer el diagnóstico. El hallazgo que vemos es un patrón hipervascular en la fase arterial y un lavado rápido, washout, durante la fase venosa portal. Debemos identificar lo que es la cápsula del tumor y produce una imagen de mosaico en el interior de la lesión y revela una invasión de una rama portal en algunos casos.
Podemos aquí la imagen de la derecha que se ubica en el PPT es una tomografía axial en donde vemos una masa hipodensa en lo que es aquí en el tejido hepático izquierdo, y no vemos una clara demarcación de hasta dónde llega la cápsula y hasta dónde podemos identificar tejido hepático sano y tejido hepático afectado. Estas características son confirmatorias o nos pueden ayudar a identificar lo que es un carcinoma hepatocelular. Después de esto, se debe realizar lo que es una biopsia, aunque a pesar de que la biopsia tiene sus pros y sus contras, lo cual lo mencionaré también un poco más adelante. La otra prueba sería la resonancia magnética, que ofrece una sensibilidad de un 81%, y una especificidad del 85%. Las lesiones pueden ser bien diferenciadas en T1, donde se presenta una mayor captación de la señal, un brillo alto, y en T2 pueden ser isointensas. Siguiendo con el punto que le estaba mencionando sobre la biopsia tiene como esta parte de discusión de si es requerida o no es requerida. Un punto que se mencionaba en uno de los libros de cirugía de cuándo no es requerida es cuando tenemos una imagen confirmatoria como este tipo de pacientes y tenemos valores de AFP mayores de 400. Con nódulos mayores a 2 centímetros podemos considerar sin hacer biopsia el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. Mientras en nódulos menores a 2 centímetros sí requerimos de lo que sería de una biopsia para hacer el diagnóstico. Pero a veces igual la biopsia se escaparía de lo que es el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. Siguiente. El diagnóstico diferencial. ¿Con qué podemos diferenciar un carcinoma hepatocelular? Debemos diferenciarlo de patologías malignas y patologías benignas. Aquí les mencioné un par, pero claramente deben ser muchas, donde vemos que lo primero sería un tumor metastásico al hígado. Como vemos las dos primeras imágenes, son tumores metastásicos. En lo que es la tomografía, vemos estas lesiones hipoatenuantes a través de todo el parénquima hepático. Este paciente lo que tenía era un cáncer en lo que es el intestino delgado. Las otras lesiones que podemos identificar malignas serían el colangiocarcinoma intrahepático, el angiosarcoma hepático. También se debe identificar de patologías benignas como lo que es el quiste hepático que vemos en el primer ultrasonido, del hemangioma hepático, una hiperplasia anular focal o de un adenoma hepático, entre otras. Siguiente. Ahora pasamos al punto del manejo. ¿Cuál es el manejo que requieren estos pacientes? Primero que todo, hablemos de los puntos de por qué manejarlo y qué debemos buscar al manejarlo. Dos cosas importantes. Aumentar la sobrevida lo más posible del paciente, manteniendo la mejor calidad de vida posible. El manejo debe ser dado entonces por un equipo multidisciplinario, de lo que sería de hepatólogos, de cirujanos, de radiólogos, de patólogos y oncólogos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para el manejo de estos pacientes? Siguiente. Las opciones que tenemos son varias, como ven aquí en la imagen, muestran todas las opciones en las cuales poseen estos pacientes, que son una resección quirúrgica, una ablación, una terapia sistémica con inhibidores de la tirosina quinasa, una quimioembolización arterial y trasplante. La evolución de estas indicaciones debe hacerse individualmente, o sea, no todo paciente va a ser candidato para específicamente para una de estas, sino que depende de las características del paciente y el estadiaje, el manejo de primera línea que vaya a tener. Siguiente. Empezando con la primera que mostramos, que era la resección, debemos conocer cuáles son los requisitos que tiene un paciente. Recuerden que mencioné que no toda persona, no es como que sigamos una lista de que primero se hace esto, luego se hace lo otro, luego se hace lo otro. El paciente mismo en sí y sus características son elegibles para un manejo. ¿Qué requisitos tiene un paciente? Primero que todo, el paciente tiene que ser un paciente con un hepatocarcinoma sin cirrosis, donde la resección puede hacerse sin complicaciones que amenacen la vida. No debe tener hipertensión portal significativa. Se dice que debe tener una presión mayor de 10 milímetros de mercurio, que tenga varices esofágica, que tenga citis, que tenga rigidez hepática con elastografía. Ya es un paciente descartable, ya que se aumenta la mortalidad a los 3 años y 5 años y aumenta el riesgo de la compensación postquirúrgica. No debe tener alteración del metabolismo de la bilirruina y debe ser un solo tumor. Aunque tener varios no es una contraindicación, pero sí se debe empezar en que las demás opciones terapéuticas cuando tengan varios tumores, ya que se puede aumentar el riesgo de recurrencia y afectar la supervivencia. Que el tumor no debe ser tan grande y la invasión, y no va a haber invasión ni diseminación vascular.
Otras consideraciones que se deben tener es que un 5 a 10% de los pacientes son candidatos a resección. No hay terapia neoadyuvante ni adyuvante que haya demostrado reducir las recurrencias en estos pacientes, por eso tienen que ser bien elegibles. Y la mejor opción para disminuir recurrencias entonces es el trasplante hepático. La resección es una alternativa en los pacientes que tengan un grado 0 o un grado A, y el trasplante hepático del hígado es elegible en pacientes con un grado A. Algunos autores refieren que la resección de pacientes con un grado A multifocal, pero no se ha informado resultados de supervivencia que sean comparables con estudios en pacientes que se hayan hecho resección en este grado. Entonces, prácticamente, al final mostraremos un algoritmo explicando lo que serían todos estos grados en los diferentes pacientes y qué se refiere con los grados C, grado A, grado B, etc. La resección tiene la ventaja de que brinda más información sobre los factores de riesgo de la recurrencia del paciente, como la elevación microvascular, los nódulos y los satélites adicionales. La identificación de estos pacientes de alto riesgo permite reclutarlos para el trasplante de hígado. El objetivo es realizar un trasplante de hígado antes de que se desarrolle una recurrencia. Siguiente. Esta ilustración muestra lo que es una combinación entre los métodos que mencioné anteriormente. Recordemos que los primeros dos métodos que mostramos eran resección y ablación. Esta técnica es una resección asistida por RAF, por radiofrecuencia, o sea que usamos una técnica de ablación aunada a la técnica de resección. Vemos aquí al paciente en el punto A, se localiza el tumor y se marca una línea donde se va a hacer la transacción. En el punto B se hace una primera línea vertical de ablación, la línea de transacción. Se hace una segunda línea posteriormente en el punto C de ablación paralela a la primera línea hacia el tumor. En el punto D se hace una línea transversal de ablación perpendicular a la primera línea y la segunda línea, como vemos aquí, haciendo la línea de ablación entre las dos líneas marcadas anteriormente. Y en el punto E y F se hace un corte transversal de parénquima hepático extirpado entre las agujas y después se hace una ablación transversal. Siguiente. Entonces, ya conocimos que puede haber combinaciones de técnicas y que la primera técnica sería una resección. La siguiente técnica entonces es la ablación. La ablación se refiere a que usamos técnicas como son temperatura, que pueden ser por radiofrecuencia, por microondas, por láser, por crioablación, o se puede realizar una inyección de químicos, siendo el etanol el más comúnmente utilizado. En modificación de temperatura o técnicas que modifican la temperatura tenemos la radiofrecuencia, que es la primera línea porque controla mejor la enfermedad y tiene mejores resultados que la inyección de etanol. La radiofrecuencia no se puede usar cerca de vísceras como vesícula, estómago, colon, y en estos casos se utiliza una inyección percutánea de etanol. Tenemos también las microondas, que se usan para tumores de 3 a 5 centímetros y tumores adyacentes a vasos o vesícula biliar. Requieren menos sesiones y no es inferior a lo que es la radiofrecuencia. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una ablación? A pesar de que no hay suficiente evidencia para recomendar la ablación sobre la resección y viceversa como tratamiento de primera línea, cabe destacar que la resección te permite identificar hallazgos histológicos que pueden ayudarte a predecir las recurrencias. Sobre todo si si se hará un trasplante hepático posteriormente. La ablación tiene una eficacia del 100% en tumores de menos de 2 centímetros, por lo que se prefiere en tumores pequeños. Este es un punto importante. Tumores pequeños menores de 2 centímetros se prefiere la ablación. Se recomienda la ablación para pacientes que estén en un estadio 0 o en un estadio A. Esto incluye pacientes con una función hepática conservada, que tengan un excelente estado funcional, que tengan un nódulo solitario menor a 2 centímetros o que tengan un nódulo solitario más grande o hasta 3 nódulos con un diámetro máximo no superior a 3 centímetros cada uno. Si bien la supervivencia de los pacientes de la ablación o resección no es muy diferente, la ablación tiene un perfil de seguridad más favorable. A pesar de todo esto, tiene sus desventajas, como son los altos costos, la necesidad de anestesia general, profunda relajación muscular, que requiere sincronización cardíaca y desafíos técnicos porque las agujas deben colocarse con mucha precisión. Entonces es un procedimiento tal vez más seguro, pero a la misma vez más costoso. Siguiente. Podemos aquí, recordemos el otro punto, lo que era la ablación con etanol, que es una ablación tumoral guiada por imagen. La proximidad de estructuras extrahepáticas termosensibles como el intestino o el estómago no se consideran contraindicaciones totales o absolutas para una ablación, ya que pueden separarse mediante una hidroselección mediante una citis artificial.
Una alternativa en aquellos casos con una localización tumoral desfavorable es la inyección de etanol, como vemos en la imagen. Sin embargo, esta técnica debe reservarse para tumores de 2 centímetros o más pequeños, ya que en los tumores más grandes las tasas de recurrencia local al aplicar este tratamiento es mucho mayor en comparación con la ablación. En la imagen A podemos ver un tumor hepático con proximidad al estómago. Luego vemos en la imagen B cómo se inserta el líquido para proteger el estómago del calor de la ablación. Y la imagen C es una tomografía de control al día donde no se aprecia entonces la lesión adyacente al estómago. Siguiente. Entonces, decidir entre la ablación y la resección de un paciente con un hepatocarcinoma depende de muchos factores, como son las condiciones que favorecen el uso de la ablación en un paciente, son la hipertensión portal significativa, un tumor menor a 3 centímetros, lesiones tumorales multifocales, posición central del tumor, entre otros. Para la resección, se toma en cuenta la elección de la presión portal sea menor o igual a 10 milímetros de mercurio, una buena función hepática, un estadio A en la clasificación de Schalpuk, una localización periférica y que sea removible el tumor durante la operación. La hipertensión portal clínicamente significativa, definida como un gradiente de presión de la vena hepática superior a 10 milímetros de mercurio, favorece la ablación, como lo dije anteriormente, ya que estos pacientes muestran una mayor tasa de descompensación y una menor supervivencia después de una resección. También se puede hacer una evaluación de la rigidez del hígado a través de una elastografía para estimar el grado de cirrosis y poder predecir los resultados de una resección del hígado, pero esto aún tiene una disponibilidad limitada y más en nuestro medio. La localización del tumor también juega un papel clave. Mientras que una localización central del tumor favorece la técnica de ablación, la proximidad a la vesícula biliar o a un vaso principal podría favorecer la resección para no ser afectado por esta técnica de ablación. La ablación, recordemos que produce mejores resultados para tumores de 3 centímetros o menos de diámetro, otras partes de la literatura decían que menos centímetros. La ablación en tumores de mayor tamaño es factible, pero se asocia a unas tasas más altas de recurrencia y eso no es lo que queremos en el paciente. En tales tumores, que la ablación se puede combinar entonces con una quimioembolización previa o una embolización suave. Para la resección, el tamaño del tumor es menos decisivo, aunque la probabilidad de invasión microvascular y por lo tanto el riesgo de recurrencia corre en paralelo al tamaño del tumor. Sin embargo, un tumor grande sigue siendo solitario después de una detección de imágenes adecuadas. La resección no está contraindicada si el tumor es solitario. En una comparación directa, la ablación conlleva un riesgo más de residuo local que la resección. Esto podría deberse a la capacidad de resección para incluir al tumor y un margen de seguridad suficiente, mientras que eso es más difícil por la ablación. ¿Qué quiero decir con esto? Que recorremos la amplia tasa de recurrencia al tener un tumor mucho más grande. Debemos tener que para hacer una ablación los tumores deben ser pequeños y este es el punto que no debemos olvidar. Ablación versus resección, sigamos con este punto. Como vemos aquí en la imagen, nos recomienda qué puntos se debe hacer una ablación y qué puntos una cirugía es más recomendable. Esta es otra literatura que nos da otras recomendaciones, que dice que en lesiones menores de 20 milímetros el riesgo de satélites es muy bajo y un margen puede no proporcionar un beneficio significativo. Entonces, la ablación y la cirugía se contarían como tratamientos recomendados equivalentes. Por el contrario, si el tumor de más de 30 milímetros son más propensos a desarrollar satélites. Por lo tanto, un margen de seguridad suficiente es esencial para garantizar una ablación completa. Esto podría ser más fácil con la resección y explicar por qué la tasa de recurrencia local de estos pacientes es menor si se somete a una resección superior a una ablación. Los tumores más grandes, de hasta de 50 milímetros, conllevan un riesgo alto de desarrollar satélites múltiples, por lo cual incluso puede ser difícil cumplir su manejo con un abordaje quirúrgico. Entonces aquí tenemos un manejo dudoso. Y en tumores de más de 50 milímetros, la mayoría de los pacientes desarrollan múltiples satélites. En estos estadios, una quimioembolización transarterial puede ser superior a la cirugía o es mucho superior a la cirugía y debe ser la primera línea para el manejo de estos pacientes. Siguiente. Ok, muchas gracias, Francisco. Para culminar con la presentación, la doctora Jingjing Quan nos hablará sobre algunos otros métodos para el manejo del carcinoma hepatocelular. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, además de las dos técnicas que mencionó el doctor Pérez, también existen varias otras terapias como la terapia tumoral transcatéter guiada por imagen,
Esta busca inducir lo que es la necrosis tumoral basado en la predominante vascularización arterial del hepatocarcinoma comparado con el tejido adyacente. Esta terapia involucra dos procesos, bueno, dos técnicas. La quimioembolización transarterial, que es la única que ha demostrado mejorar la sobrevida y que más de la mitad de los pacientes logran una respuesta objetiva. Los candidatos para esta terapia incluyen pacientes que tengan una función hepática compensada, un hepatocarcinoma asintomático multifocal o grande que no son candidatos a resección y que tengan predictores negativos, o sea, que predicen pobre tolerabilidad y resultados como trombosis portal, síntomas leves relacionados al cáncer. Y bueno, esta revascularización es un riesgo y no se debe hacer más de 2 sesiones cuando no hay necrosis suficiente ni cuando hay una progresión no tratable. En cuanto a la radioembolización transarterial con esferas con yodo 90, no es mejor que la terapia sorafenib en estadios avanzados, pero hay estudios que se están haciendo para ver la eficacia de su combinación con la terapia sistémica. Siguiente. Bueno, aquí hay un pequeñito video. Aquí podemos ver una arteriografía donde vemos que el catéter que se está inyectando el químico para inducir una embolización arterial del tumor. Vemos arriba del catéter el tumor, un nódulo radiolúcido. Ahí. Siguiente. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de una arteriografía de un paciente con diagnóstico de hepatocarcinoma que se somete a una quimioembolización. En la imagen A y B de arriba se puede apreciar un nódulo radiolúcido que corresponde al hepatocarcinoma. Y en la imagen C vemos cómo se ocluyen las arterias segmentarias posterior al procedimiento para inducir la necrosis. Siguiente. Además, tenemos lo que es la terapia sistémica. Estos son los únicos agentes que ha demostrado mejorar sobrevida, son los sorafenib y el regorafenib. Estos son inhibidores de la multiquinasa que bloquean la vía del RAF, así como el BEF, la PDGF y KIT. Estos tienen efectos antiproliferativos y antiangiogénicos. Bueno, la comparación del sorafenib es que funciona mucho mejor en pacientes con hepatitis C que en pacientes con otros factores de riesgo. Y también actualmente está disponible el lenvatinib, que ha demostrado no ser inferior al sorafenib, pero que no hay suficiente estudio al respecto para probar su manejo en lo que es el hepatocarcinoma. Siguiente. Por último está el trasplante hepático. A pesar de que representa la cura del hepatocarcinoma, este recurso está bastante limitado por la escasez de donadores y los criterios de selección del recipiente. El trasplante está indicado en pacientes con hepatocarcinoma con cirrosis. Es más, se le prioriza en la lista de trasplante. Un criterio esencial es que la probabilidad de supervivencia del paciente luego del trasplante sea alta. También tenemos el criterio de Milan, que es un criterio que utiliza Estados Unidos y Europa para el trasplante del hepatocarcinoma, que consta de que el paciente tenga un solo nódulo de 5 centímetros o menos, o que tenga 3 nódulos de 3 centímetros o menos. También la alfa-fetoproteína y el volumen tumoral ayuda a lo que es el valor predictivo del éxito de estos criterios de Milan. La limitación principal del trasplante está que la falta de donadores, que en ese tiempo de espera del tumor puede crecer mucho
lo que llevó a que la recomendación principal sea una terapia locorregional si el tiempo de espera estimado supera más de 6 meses para retrasar lo que es el crecimiento del mismo tumor mientras el paciente espera el trasplante. Siguiente. Bueno, aquí vemos el algoritmo de la BCLC de 2018 que clasifica a los pacientes de acuerdo con los factores específicos del tumor y del paciente, y que a base de eso recomienda un tratamiento determinado para cada grupo. Sin embargo, el enfoque de migración por etapas, o sea, de izquierda a derecha, nos permite aplicar un tratamiento diferente al recomendado si se considera adecuado. Este sistema establece un pronóstico de acuerdo con las 5 etapas que están vinculadas a la recomendación del tratamiento de primera línea. El resultado esperado se expresa como una mediana de supervivencia de cada estadio tumoral, de acuerdo con la evidencia científica disponible. Entonces, explicando un poco lo que es este diagrama, vemos que estadia el hepatocarcinoma en 0, A, B, C y D, en donde el estadio 0 tienen características como que el nódulo es único y menos de 2 centímetros y tiene preservado lo que es la función hepática. Además de que la escala ECO, o sea, la escala de funcionalidad del paciente sea de 0. Entonces, de ahí vemos si es potencial candidato para un trasplante de hígado. Si no es candidato, entonces se le hace una ablación. Si es candidato, tenemos que ver cómo está su bilirrubina y también su presión portal. Si está normal, se le da como tratamiento la resección. Si está aumentado, tenemos que ver si tiene morbilidades asociadas. Si no lo tiene, se le hace el trasplante. Si tiene comorbilidades, entonces se le hace la ablación. Entonces, de aquí volvemos y vemos lo que es la etapa A. Aquí ya se tiene 3 nódulos menores de 3 centímetros o que tenga un solo nódulo menor de 3 centímetros y aún conserva la función hepática. Entonces, si tuviera un solo nódulo, su manejo sería igual que un paciente en etapa 0, pero que sea candidato a trasplante. Y en caso de que tenga más de 3 nódulos menores de 3 centímetros, hay que ver si tiene comorbilidades. Y si tuviera, ablación también. Ya en la clasificación B, esta ya es multinodular, aún preserva la función hepática y aún es un paciente que puede realizar todas sus actividades. Entonces, aquí este paciente recibe lo que es una quimioembolización. Ya en etapas avanzadas, la C ya tiene una invasión portal, tiene metástasis hepática y aún tiene su función hepática preservada, pero ya tiene cierta restricción en su diario vivir, porque ya tiene un ECOG 1 o 2. Aquí ya se le da lo que es terapia sistémica. Y ya por último, la etapa terminal o la etapa D ya tiene alterado lo que es la función hepática y tiene una ECOG de 3 a 4. Ya aquí se le da al paciente cuidados paliativos y ya como tratar de mejorar lo que le queda de vida. Entonces, hablando de la tasa de supervivencia, la etapa 0 y A tiene una supervivencia de 5 años. La B tiene una supervivencia de 2.5 años, la C de 1 año y ya para la etapa terminal de 3 meses. Siguiente. Bueno, aquí mostramos la infografía que utilizamos para hacer esta revisión. Siguiente. Y bueno, aquí terminamos con una frase que dice, el diagnóstico no es el fin, sino el comienzo de la práctica, por Martin H. Fisher.
Gracias a todos los presentes. Ok, muchas gracias, doctora. Ahora le cedo la palabra a la doctora Richards en caso tal de que tenga algún comentario sobre la presentación o si quiere compartirnos un poco sobre su experiencia en el carcinoma hepatocelular. Sí. Buenas noches. Bueno, ante todo, felicitar a los chicos porque han hecho una excelente revisión. Este es un tema que siempre tiene mucha controversia porque hay detractores y defensores de ambos bandos, ¿no? Obviamente, lo más importante es saber en qué momento el paciente puede ser llevado a algún tipo de terapia, de tratamiento, y que sea lo adecuado para el paciente, no lo que uno quiere, ¿no? En cuanto a mi experiencia, pues aquí el problema, o sea, nosotros tenemos dos escenarios en Panamá. Tenemos el escenario del paciente cirrótico con un nódulo hepático, que es altamente probable que se trate de un hepatocarcinoma. Y depende como ya mencionaron los chicos, de factores. Si ese paciente, por ejemplo, yo sé que va a pasar poco tiempo en lista de espera porque tiene un tipo de sangre favorable, etcétera, tiene buen performance, entonces nosotros directamente lo metemos a la lista de espera, porque ese paciente, dependiendo de su child y de su MELD, lo priorizamos en la lista y pues sabemos que lo vamos a operar rápido. Entonces a ese paciente no le damos terapia puente. Sin embargo, si tuviésemos un paciente B positivo que sale un hígado al año de esa clase, tenemos que hacerle una terapia puente, como bien mencionaron, porque sabemos que no vamos a conseguir un hígado para él por lo menos en unos 8 o 9 meses, 10 meses, y que la progresión del hepatocarcinoma se da más o menos a los 6 meses en los pacientes cirróticos. Entonces, los escenarios son muy variables. En hígado sano, en pacientes sin cirrosis, pues la indicación, nosotros seguimos la guía europea, ¿no? Que dice que uno debe hacer una resección independientemente del tamaño si tiene condiciones favorables. O sea, si tenemos hígado sano, si no tenemos invasión extrahepática, llámese lesiones pulmonares, por ejemplo. Eso sería, pues, el escenario que tenemos aquí en Panamá. Pero lo felicito, ¿eh? Buenísimo. No sé si pasamos a las preguntas. Sí, ok. Muchas gracias, doctora, por su aporte. Para culminar el webinar de esta noche, tenemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la complicación de la terapia con ablación? A ver, ¿cuál expositor desea responder a la pregunta? Ok. Las complicaciones, tienen unas posibles complicaciones en la evaluación que incluyen lo que sería hemorragia, diseminación tumoral en tumores periféricos no perforados. Recordemos que tenía amplia cantidad de recurrencia, puede haber daños a órganos adyacentes y coagulación de los conductos de biliares. O sea que no puede ser usada tampoco cerca de lo que sería de puntos importantes de la vía biliar y de puntos importantes arteriales. Ok, como contribución, pues las terapias ablativas tienen básicamente pocas, bien hechas, obviamente, tienen pocas complicaciones, dolor abdominal, fiebre, ¿no? Hablando de ese tipo de síntomas. Usualmente el paciente se queda 24 horas y posteriormente se va para su casa, ¿no? Ya pues ya perforaciones y cosas de ese tipo, ya depende de la expertise del radiólogo. Pero en general, más o menos esas, alteración de la prueba de función hepática, más allá de las usuales, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, buenas noches, ¿qué se sabe sobre la cantidad de hepatocarcinoma en Panamá? A mí, me supongo. Bueno, Sale, Gingy. cuando yo estaba haciendo esta revisión y buscaba sobre Panamá, vi que en la caja del seguro tenía unos papers de un seguimiento de la cantidad de trasplantes de hígado en Panamá que iba de 2011 a 2019 y que durante ese tiempo, de los 69 trasplantados, el 8.7 tenía el diagnóstico de hepatocarcinoma. Y bueno, sacando cálculo y demás, de los 69, 6
tenían este diagnóstico. Y bueno, no sabría si la doctora Liska tendría algún dato más reciente o algún comentario sobre esta pregunta. Bueno, ya van 80 trasplantes y sí, más o menos esa es la tasa. Más o menos esa es la tasa. Usualmente, pues, los encontramos como hallazgo incidental en su gran mayoría. Muy pocos pacientes tenemos el diagnóstico de entrada, ¿no? Porque son lesiones pequeñas, difíciles de identificar en un CAT. Aquí no tenemos disponibilidad de hacerle PET a la gente, eso todavía, a pesar de que hay privadamente, pues públicamente no, es sumamente costoso. Pero usualmente son hallazgos de patología, pues. Y han sido nódulos pequeños de 1 centímetro, centímetro y medio, que tienen condiciones favorables. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿desde qué cantidad se considera consumir bebidas alcohólicas un factor de riesgo? Ok, ese punto es interesante y bien controversial. Yo estuve leyendo un artículo del 2018, de lo que es el carcinoma hepatocelular en lo que es relacionado con el alcoholismo, porque una pregunta que me interesaba a mí también, ¿cuándo consumir bebidas alcohólicas es un factor de riesgo? Este estudio menciona que consumir 10 gramos por unidad de alcohol al día se considera un factor de riesgo para todo tipo de cáncer. Entonces, ¿qué son 10 gramos? 10 gramos es simplemente la cantidad de una cerveza. 10 gramos de alcohol, porque una cerveza tiene 14 gramos de alcohol. Así que una cerveza al día ya es un factor de riesgo. Recordemos el factor de al día. Mientras hay otra controversia en usar la cantidad, porque lo que es la clínica Mayo, que también estoy investigando, menciona de que ellos consideran unas cantidades moderadas de alcohol, lo que serían 14 bebidas alcohólicas a la semana para lo que es un hombre y 7 a la semana para lo que sería una mujer. Lo ideal sería que se hiciera como un estudio donde busquemos como la correlación entre cantidad y el diagnóstico de partocarcinomas en estos pacientes. Pero esos son los datos que tengo por el momento, de qué se considera una cantidad que sea un factor de riesgo. Ok, muchísimas gracias, doctor. La última pregunta dice, buenas noches, ¿podemos ver un aumento de las pruebas de función hepática en los estadios tempranos? Sí se podría ver alteración de la función hepática en estadio temprano, ya que la mayoría de los cánceres de hígado a menudo surge porque el hígado ya sufrió de algún daño, ya sea por la hepatitis, cirrosis, por el consumo de alcohol excesivo. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, por lo que damos por terminar el webinar esta noche. Le damos las gracias a los expositores y a los asistentes, especialmente a la doctora Richards, por habernos cedido su tiempo para apoyarnos con el webinar. Sí, quería solamente reiterar y darle las gracias a la doctora Richards por su compromiso, ya que la doctora, pues hoy es sábado y ha dado su tiempo gentilmente. Quiero decirles que desde que la doctora Richards llegó a la cátedra y nos imparte esta clase, ha habido un cambio importante, inclusive monitorizado por el desempeño de los estudiantes durante el iPhone que ustedes hacen para el internado. Así que yo le agradezco profundamente a la doctora Richards por estar dentro de la cátedra como profesora y espero que siga así muchos años más porque queremos incorporarla ya de una manera más definitiva también. El día de ayer tuvimos una reunión con el decano y otros profesores y como ustedes saben el currículum para el próximo currículum de la facultad va a implicar cirugía en 2 semestres, así que vamos a necesitar incorporar mayor cantidad de profesores. Yo creo que la doctora Richards es una de las que tenemos en mente. Así que muchas gracias y a los estudiantes, excelente. Lástima que hay como 15 estudiantes que no han participado en el webinar. Yo creo que ellos son los que se lo han perdido, ¿no? Igual lo vamos a subir al canal YouTube. Así que bueno, buenas noches a todos y gracias a todos y a la doctora. Muchísimas gracias, doctor, por su palabra.
y un gusto siempre apoyarlos. Gracias.